en lo que a desempeño se refiere. Vamos a ver un poquito lo que es sus funciones generales, las características principales. Vamos a ver cómo y cuándo recomendar estos equipos, por qué recomendarlos, en qué situaciones es más conveniente, porque es bien sabido que un sistema IP puede ser algo muy sencillo si es un sistema pequeño, pero también puede ser algo muy complejo si hablamos de soluciones grandes. Es altamente escalable entonces un sistema IP, y hay que saber diferenciar para saber cuándo debemos recomendar un sistema u otro, ¿sí? Esto siempre, bueno, pues con la finalidad de ofrecerle al cliente final, al usuario final, la mejor solución al mejor precio, ¿sí? Nunca hay que hacer, por ejemplo, una sugerencia en un negocio pequeño de algo que no lo justifique. Es decir, no vamos a vender no sé, un PTZ de $7,000 en una tienda de la esquina, ¿sí? Pero tampoco vamos a vender una cámara de $20 en una industria de metalurgia, por ejemplo, en algo muy grande. Entonces hay que saber, hay que conocer los equipos, hay que ver los alcances que tienen, las limitaciones, ¿sí? Las funciones especiales, porque ello va a determinar precisamente a qué mercado lo voy a dirigir. Mi compañero Juan Cano nos va a estar apoyando con la parte de preguntas, si por ahí van teniendo dudas, si por ahí van surgiendo interrogativas. Bueno, pues les invito a que dirijan las preguntas a mi compañero. Me va a estar apoyando con las preguntas para poder tener una conferencia fluida. Y ya pues al final de la conferencia, como acostumbramos, vamos a tener una pequeña parte de preguntas. Esperamos que todo quede lo más claro posible, pero como siempre les invito a que, independientemente del webinar, si tienen alguna duda posteriormente, pues se acerquen a sus servidores, al departamento de ingeniería, y con gusto les podemos atender. Ahorita quizá de momento no les surjan dudas, pero ya cuando tengan los proyectos o la necesidad en específica del cliente, pues van a empezar a surgir. Y, y ahí es donde ustedes se pueden acercar a nosotros y con todo gusto les apoyamos. Bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con esta presentación. Bueno, pues la plataforma Netra abarca principalmente dos series, la serie 77 y la serie 96. Vamos a ver sus diferencias, sus similitudes, vamos a ver sus capacidades, sus características de funcionamiento, para que las conozcan, porque no son series que manejemos tan comúnmente, o no es algo que conozcamos mucho. Eh, es importante saberlo porque en muchas ocasiones van a ser nuestra mejor opción. Entonces vamos a ver un poquito de lo que viene siendo la serie 77. Vamos a comenzar viendo sus características generales. La serie 77 la vamos a encontrar en dos versiones, de 16 y de 32 canales. Sí, ambos van a contar con puertos PoE. Y es importante recalcar aquí que son high PoE, es decir, cada puerto cuenta hasta con 30 watts. La forma en que trabajamos aquí con este equipo, si ustedes se fijan en la parte trasera del equipo, vamos a contar con los conectores PoE, pero aparte vamos a contar con el puerto de Red LAN. ¿Por qué hago mención de esto? Bueno, es importante porque una pregunta muy común es de que aquí atrás nosotros observamos 16 puertos, ¿sí? Pero por ejemplo en el modelo de 32, ¿qué pasa con las otras 16? Y es muy común que pregunten, bueno, ¿dónde las conecto? Bueno, no pasa nada. Nosotros conectamos nuestras primeras 16 cámaras en el switch PoE, y el puerto de Red LAN lo vamos a conectar a un switch, donde a ese switch van a estar conectadas las demás cámaras, de tal modo que el grabador va a reconocer los demás dispositivos. Esa es la manera en la que la trabajaríamos. Otro punto que me gustaría mencionar es que los puertos PoE, la tarjeta de red PoE, ¿sí? Es de configuración automática e independiente. Los dispositivos se conectan y por default está configurado como plug and play. Solo va a asignar las direcciones IP, solo va a hacer toda la configuración necesaria para que nosotros conectemos, esperemos unos minutos y tengamos video inmediatamente.
es decir, nosotros no vamos a configurar nada. Si nosotros queremos manejar direcciones específicas porque tenemos un departamento de redes, un departamento de sistemas que asigna IPs, que liga con MAC address, que etcétera, etcétera, lo podemos hacer. Podemos manejar IPs fijas y cambiamos únicamente el puerto de plug and play a manual. Más adelante vamos a ver un poquito la interfaz de una grabadora que tenemos aquí conectada para que vean específicamente a qué me refiero. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos nuestra salida en VGA, nuestra salida HDMI, un puerto RC232 para programación, salidas de alarma, entradas de alarma, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, tenemos ahí una entrada y salida de audio en BNC. Esa entrada y salida de audio es importante recordar algo. No es para grabación, es decir, ese audio yo no lo voy a casar con algún canal. Es para establecer una comunicación de dos vías. Cuando nosotros queremos grabar el audio de una cámara, debe ser digital, es decir, debe de venir en el mismo canal de la cámara. Por lo tanto, la cámara deberá o tener micrófono interconstruido o tener una línea de entrada. ¿Sí? Esto sucede en los equipos IP. Entonces, lo que vean ustedes como entrada y salida de audio es para comunicación de dos vías, no es para grabación. Si usted quiere grabar ese audio, deberá poner un dispositivo externo y utilizar alguna de las entradas de audio de ese dispositivo. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué podemos observar? Bueno, de lo que debemos de saber de estos equipos, pues ustedes ya saben que tiene integración, por ejemplo, en los servidores, que podemos visualizarlo en la plataforma Android, en iOS, etcétera, etcétera. Las funciones generales que ustedes pueden encontrar en toda la línea de NVRs. Luego tenemos lo que viene siendo el throughput. El throughput es importante conocerlo y ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico para que vean cómo podemos manejar estos valores y de qué manera nosotros podemos estar 100% seguros si nuestro sistema va a ser o no suficiente. Aquí las recomendaciones son las siguientes. Por ejemplo, me indica en el modelo de 16 canales 30 cuadros 1080, ¿sí? Me dice que tiene una capacidad máxima de procesamiento de 80 megas y 240 de salida. Ahora, el throughput es importante saber cómo lo vamos a manejar. Dependiendo de la resolución, los cuadros por segundo y más importante aún el bitrate que manejemos, nos vamos a consumir ese throughput. Entonces, hay que cuidar mucho esos parámetros, ya que no importa el número de canales máximo para lo que esté diseñado el grabador, más importante del número de canales va a ser el procesamiento, es decir, yo me puedo acabar el throughput en no sé, en la mitad de las cámaras si las meto a 5 megapíxeles, que si las meto a 2 megapíxeles, que si las meto a 4000 kbps por segundo, que si las meto a 2000 kbps por segundo. Entonces, ahorita vamos a ver cómo podemos manejar eso, ¿sí? Entonces, eso es un parámetro bien importante, es lo principal que me va a decir el desempeño de un grabador, y ahorita lo vamos a ver. Aquí son los valores máximos con los que cuenta. En el de 32 canales vamos a tener 160 megas de entrada, 160 megas de salida, ¿sí? Nos comenta, por ejemplo, las entradas de audio que tiene, las salidas de audio que tiene, entradas de alarma, salidas de alarma, ¿sí? Y los puertos de red. También me dice que cuenta con un eSATA, ¿sí? Soportan 4 discos duros de 4 terabytes. Adicionalmente, pues puede manejar servidores NAS y para tener mayor capacidad de almacenamiento. ¿Qué más debo de saber? Bueno, por ejemplo, con las entradas y salidas de alarma, recuerden que es a 300 miliamperes, 12 volts, ¿sí? Con los cuales nosotros vamos a disparar un relevador, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿verdad? Podemos disparar un estrobo, una sirena, una puerta de emergencia, no sé, una barrera, luces de emergencia. Podemos hacer muchas cosas ya con el relevador, dependiendo pues la aplicación del cliente, ¿va? Y ya para ello pues compete tener la capacidad y pues tener el sistema que querramos implementar,
Lo que debemos de saber es que podemos manejar los estados de normalmente cerrado, normalmente abierto, dependiendo de la necesidad. Y pues las consideraciones eléctricas que les comentaba, 12 volts, 300 miliamperes. No excedamos esos valores para pues no quemar esos puertos. Pues el diagrama de conexión en general que ustedes van a encontrar con estos equipos, muchos de ustedes ya van a estar familiarizados. Este es un esquemático pues para que vean lo que podemos hacer. Sí, pues podemos tener dispositivos de entrada, podemos tener dispositivos de acceso, dispositivos de salida, dispositivos de control. Sí, que depende, bueno, pues la necesidad es lo que vamos a ir implementando. O sea, podemos nosotros tener un circuito cerrado de televisión sin salida a internet y pues no necesitamos, por ejemplo, el router. O podemos no necesitar el monitor y tener solamente visualización por red. Entonces, son varias formas de trabajo, son muchas las formas de trabajo. Va a ser diferente para cada cliente. Hay que conocer lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿sí? Para no dar falsas expectativas y pues luego tener un problema, ¿verdad? Con algún usuario. Por ahí les comentaba de que la serie 77 y la serie 96 pues van a tener algunas diferencias. Les comentaba que en los métodos de almacenamiento de lo que viene siendo la serie 77, aparte de los 4 discos duros, vamos a tener lo que son los servidores NAS. Podemos agregar 7 servidores NAS, 8 servidores NAS o 7 y un SCSI. Y eso me va a permitir incrementar el tiempo de grabación. ¿Qué tanto tiempo? Bueno, pues es que depende de lo que el cliente quiera hacer, ¿verdad? Porque puede haber alguna licitación que por auditorías les pidan, no sé, hasta 6 meses de respaldo de información. ¿Para qué? Pues para comprobar que un embarque llegó, para comprobar diferentes situaciones. Hay que analizar cada caso por separado. A ver, parece que hay un problema con el audio. Permítanme un segundo, por favor. A ver, por favor. No, parece que todo bien. Sí, lo que es la cuestión de las preguntas, sí vamos a dejarlo para el final, si no mi compañero los puede auxiliar. Perdón, les comentaba. En cuanto al almacenamiento, ahorita vamos a ver también los ejercicios prácticos, porque vamos a ver cómo nos podemos extender en gran forma, o cómo una mala configuración nos va a afectar también en gran forma. Cuando nosotros hagamos este tipo de diseños, y no por el hecho de que podamos usar servidores NAS, quiere decir que vamos a meter todos los discos duros que podamos en red. Recuerden que cuando hablamos de información o tráfico de red, sobre todo si nos vamos a agregar a un sistema ya existente, hay que cuidarlo mucho. Porque si nosotros llegamos a una empresa y le decimos, bueno, ¿sabes qué? Son 32 cámaras, es este grabador y te voy a poner 4 servidores NAS, y vas a estar enviando la información. Y yo llego y meto todo mi sistema, nada más por el puerto de red, por el de 1000, el base 1000, por ejemplo. Pero yo no me fijé que había un sistema de facturación, que había teléfono por voz IP, telefonía voz IP, que había impresoras, que había computadoras, que había internet, que había pues un sinfín de aparatos en red. Y yo llego y conecto todo mi sistema de ST de megapíxel, más almacenamiento de red, y pues ya no pueden imprimir, se les va el internet, empiezan a tener problemas con el teléfono, empiezan a haber muchos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos y saturamos su red. Entonces, con estos sistemas yo les comentaba que puede ser algo muy sencillo o algo muy complejo. Entonces, cuando hagamos de esta manera, no por el hecho de que el grabador pueda hacerlo, quiere decir que yo puedo llegar y conectar y se acabó. No. En ese tipo de sistemas hay que considerar y hay que hacer un análisis previo de lo ya existente. Si nosotros vemos o si redes nos dice que el sistema ya está a tope, ¿sí? O que tenemos poca tolerancia, nosotros no vamos a llegar a integrarnos directamente. Nosotros tenemos que llegar aparte con switches, y esos switches deberán tener VLANs, y esos switches, etcétera, etcétera. Deberán tener ciertas características para poder procesar e integrarse sin afectar al sistema existente. Entonces, todo este desarrollo, les quiero comentar, hay que hacerlo
Si ustedes por algún motivo no cuentan con la información necesaria o con la experiencia, perdón, se pueden apoyar con el departamento de ingeniería, nos van a proporcionar la información que nosotros les solicitemos y de esa manera nosotros vamos a hacer el desarrollo. ¿Para qué? Pues para que ustedes no afecten, ¿sí? Para que el sistema sea eficiente y de esa manera pues puedan brindar un mejor servicio. Entonces es importante que lo conozcan y vamos a ver por qué. Este lo maneja por red, ¿sí? Como les comentaba, el almacenamiento es por red, el acceso es por red. Pero por ejemplo con la serie 96, como se podrán dar cuenta, pues es una serie ya mucho más grande, mucho más robusta. Y nosotros vamos a empezar desde 16 discos duros internos. Es un sistema DAS. El otro es un sistema NAS. La diferencia entre DAS y NAS es la manera en que accesamos a la información. El NAS lo hace de manera remota por red y el DAS lo hace de manera directa. Por eso tiene los discos duros conectados al sistema. Entonces, estos sistemas DAS pues son es la manera más sencilla, más rápida de accesar a la información y por eso son tan grandes. Este equipo pues soporta 16 discos duros de 4 terabytes más 2 puertos y SATA, ¿sí? Entonces, esto, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, dependiendo de la versión que tengamos, porque vamos a empezar de 16 discos duros, perdón, desde 16 canales hasta 256 canales. Entonces, 256 canales, pues son bastantes canales, ¿verdad? Sí, es mucha información. Sin embargo, bueno, pues hay que ver cómo la vamos a manejar. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos de cómo y cuándo utilizar una u otra configuración. Si nosotros manejamos, por ejemplo, la versión más sencilla, la versión de 16 canales, haciendo, pues, digamos, una relación directa de 16 canales, y si pusiéramos los 16 discos duros, pues sería un disco duro por canal, ¿verdad? Entonces, en esa medida, pues más o menos para que se den una idea de la capacidad de almacenamiento interna. Ahora bien, por ejemplo, desde sus características principales, aquí podemos manejar este sistema RAID, ¿sí? Vamos igual a manejarlo en plataformas iOS y Android, ¿sí? Tiene su garantía de 3 años. Es importante saber que estos equipos, esta serie, tiene compatibilidad con terceros, ¿sí? Es decir, vamos a manejar cámaras de distintas marcas. ¿Cómo sabemos cuáles? ¿Cómo puedo saber yo si mi cámara es o no compatible? Bueno, pues para no estar adivinando que sí que no, es muy sencillo. Aquí nos menciona que es OnVIF compatible versión 2.02, esa versión de OnVIF. Ahora, ¿qué cámaras han sido probadas? Bueno, hay una lista de las cámaras que ya fueron probadas y esa lista, bueno, pues ustedes con el modelo lo introducen en la página de syscom.com.mx, se van al producto y en recursos va a venir la lista de cámaras compatibles actualizada. Ahí ustedes pueden cotejar si su cámara está o no en esa lista. Sí, de esa manera pues nosotros podemos integrar cámaras que ya el cliente contara con ellas o por algún motivo, alguna consideración especial. Para esas consideraciones especiales, a lo mejor alguna función, a lo mejor algún tipo de protección IP, nada más hay que ver, por ejemplo, si es una función especial de configuración, verifiquen que en su archivo de OnVIF nos especifique que dicha función está disponible. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden tener un PTZ Smart, por ejemplo con auto tracking, ¿sí? No sé, con entradas y salidas de alarma de 3 megapíxeles, etcétera, etcétera. Y es de una marca X. Y nos dice que tiene OnVIF versión 2.02. Ok. Y viene en la lista de compatibilidad. Nada más hay que ver OnVIF que nos ofrece, porque puede o no darnos ciertas características especiales de la cámara. Por ejemplo, pudiera no funcionar el auto tracking o pudiera no funcionar el audio de la cámara. Entonces, nada más para no cometer algún error, hay que revisar en ese archivo de OnVIF bajo qué especificaciones nos va a trabajar el equipo, ¿sí? Hay que saber también de estos equipos. Por ejemplo, ya en la serie 96, en la serie 77 nosotros contábamos con un puerto de red.
En la serie 77 nosotros vamos a contar con 2 o 4 puertos de red y hasta 4 puertos, perdón, de fibra. ¿Por qué? Bueno, pues porque si se fijan, pues ya es mucho mayor la cantidad de cámaras que podemos llegar a manejar. Y pues por ser la serie más alta, bueno, tiene un sistema más avanzado. Los puertos de red los podemos utilizar como prueba de fallos, ¿sí? Si falla una de las tarjetas de red, entra la otra y sigue levantando. O podemos, por ejemplo, aumentar como si fuera un solo canal, ¿sí? Un ancho de banda mucho más amplio. O manejar redes distintas. La manera de trabajar estas redes, bueno, estas tarjetas de red van a depender de la cantidad de cámaras o de la situación en específico, ¿verdad? De cada proyecto. Pero ello pues nos va a permitir aliviar lo que viene siendo el mismo tráfico de red para la misma grabadora. ¿Por qué? Bueno, si yo manejo, no sé, 16 cámaras, pues puede no haber mucho problema. Pero si ya voy a meter 80 cámaras, 100 cámaras, 120 cámaras, y también hay que considerarlo para el switch. A lo mejor yo puedo tener un switch de 48 puertos, pero en lugar de usar el puerto de fibra, yo salgo por un puerto normal y lo quiero integrar a mi grabador, a mi puerto de LAN. No hay que hacer eso, ¿por qué? Porque si bien cada puerto va a manejar cámaras de 2 megapíxeles, 47 cámaras, enviarlo por un puerto base 100, lo vamos a saturar, no se va a poder. Entonces por eso son los puertos de fibra, por eso son varias tarjetas de red. ¿Para qué? Pues para repartir esa carga, para no saturar los puertos. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, hay que hacer esa planeación, ¿sí? Hay que considerarlo a la hora de poner un sistema, de implementar un sistema grande. También cabe mencionar que estos equipos principalmente están hechos para grabación, sí, para la configuración de la administración de los equipos, no tanto para visualización, sí, a diferencia de la serie 77. Entonces, si nosotros tenemos este equipo con sus 16 discos duros, con 64 canales, si estamos con detecciones de movimiento, con funciones avanzadas, trabajando el equipo a tope, y queremos aparte tener un monitor, dos monitores, va a sufrir un poco este equipo. Se recomienda únicamente para grabación y administración de eventos. Para visualización, ya más bien que sea por red. Sí, para una estación de monitoreo, pues ya más bien por red, con un IBM S4200, un 5200, donde podemos administrar todos nuestros equipos, todos nuestros monitores. En la serie 77, como no sufre tanto por la parte de administración de grabación, no está diseñada de esa forma, sí podemos trabajar tranquilamente nuestro monitor. ¿Sí? Son características especiales de los equipos, y es importante que las conozcan. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, en esta serie? Bueno, pues tenemos ya en la serie 96 podemos llegar hasta 128 y 256 canales, como les comentaba, ¿sí? Esta serie pues ya puede llegar hasta unidades de 24 discos duros internos de 4 teras, ¿sí? Ya pues es lo más robusto que tenemos, y esta es la que ya cuenta con 4 puertos de red y 4 puertos de fibra. Ya son soluciones mucho más avanzadas para sistemas mucho más complejos, donde nosotros vamos a tener una gran cantidad de dispositivos, y pues todo ese tráfico de red lo vamos a aliviar mediante puertos SPDIF. Sí, recuerden que podemos manejar un sistema RAID. Los sistemas RAID, bueno, pues ustedes saben que son sistemas eh, para garantizar la información, sí, que la información no se pierda. Dependiendo lo que nosotros escojamos, bueno, pues va a ser el grado de protección que tengamos. Ya en la serie más alta, pues vamos a contar, por ejemplo, con, con los 24 discos duros, ¿sí? Y más que nada, con el procesamiento. El procesamiento ya en estos equipos va a ser de hasta 640 megabytes. En las anteriores, pues llega hasta 320 en la de 128. ¿Sí? Ya 640 megabytes de procesamiento, pues ya es una cantidad bastante grande. Sí, ya contamos con sus 4 interfaces gigabit, 4 puertos SPF, 16 o 24 discos duros, sus puertos ISATA, y vamos a manejar RAID
0, 1 y 5, ¿sí? Estos equipos, el procesamiento, hay que saber, por ejemplo, aquí vamos a tener configuraciones sugeridas, ¿sí? De grabación. Ahorita vamos a ver cómo esos valores, aunque son sugeridos, no son siempre los que vamos a utilizar y vamos a ver por qué. Por ahí vamos a utilizar una herramienta que ustedes deben ya conocer, ¿sí? Que es una herramienta que todos debemos de manejar, es el Hikvision Tools. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Y nos da pues los valores, por ejemplo en los de 128, de 16 y 24 vamos a tener 320 megas de entrada y salida. Y en su versión más grande, la 256, vamos a manejar de 16 y 24 discos duros, ¿sí? Y 640 megas. Ahora me dice que en 4CIF yo puedo grabar los 256 canales a 30 cuadros en 4CIF. A 720p son 192 a 15 cuadros. 1080p 128 canales, por ejemplo en tiempo lapsado, en su versión más grande. Esto es en base al bitrate que manejemos. Ahorita vamos a ver cómo podemos jugar con ese valor, ¿sí? Bueno, pues también me dice las interfaces que voy a tener. Tiene su puerto HDMI, que me va a manejar la resolución de Full HD o HD, su puerto VGA, su entrada y salida de audio, como les comentaba, para establecer una comunicación, 16 entradas de alarma y 16 salidas de alarma, sus interfaces de red y las capacidades en discos duros. Ahora, ¿qué discos duros? Recuerden que en lo que viene siendo sistemas megapíxel se recomienda una serie púrpura, ¿sí? Una serie de alto desempeño. ¿Por qué? Pues porque la tasa de la velocidad de escritura y de lectura en estos discos duros pues es mucho mayor a un disco duro convencional. Aparte que son discos duros certificados para trabajar 24/7, ¿sí? Y bueno, también nos indica los parámetros eléctricos, las especificaciones eléctricas de funcionamiento de operación, ¿sí? Y el consumo en watts que vamos a tener considerándolo sin discos duros. Nos indica sus dimensiones, ¿sí? Para cuando vamos a utilizar un rack y su peso, ¿sí? Para nosotros saber que estamos dentro de los valores correctos. Entonces estas son, perdón, las características generales. Son muchos datos, obviamente no se los van a aprender de memoria, pero no importa porque esta es información que ustedes pueden checar directamente en la página. Simplemente entran al modelo, entran a la hoja de especificaciones, al spec sheet, y ahí ustedes van a poder corroborar toda esta información en cada uno de los modelos. De cualquier forma, si queda alguna duda, pues se pueden poner en contacto con el departamento de ingeniería. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos encontrar en estos equipos? Bueno, pues podemos encontrar la función de hot spare, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es el hot spare? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Para qué me sirve? ¿Cuándo lo puedo recomendar? Bueno, el hot spare es una función especial que nos permite desarrollar o implementar un sistema a prueba de fallos, ¿sí? A través de la red. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para ello tenemos que tener dos grabadores de la misma serie, por ejemplo 277, en la red. ¿Y qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo implemento? Bueno, un hot spare lo que me permite hacer es tener un grabador en modo de espera, para que si mi grabador principal falla, el grabador secundario, el grabador esclavo, entre inmediatamente y continúe con la grabación. De este modo, yo puedo garantizar que la información no se pierda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, antes de ver eso, me gustaría explicarles algo. Para que esto funcione, por ejemplo, en la serie 77, ustedes recordarán que tiene puertos PoE. Si yo voy a utilizar un sistema hot spare, no puedo utilizar los puertos PoE porque si el DVR se apaga o se reinicia, las cámaras se van a apagar, ¿sí? Si están utilizando la alimentación del NVR. Si están utilizando una alimentación independiente, bueno, pues eso no va a suceder, ¿verdad? Pero es importante que las cámaras estén en la misma red. ¿Para qué?
para que el grabador secundario las pueda jalar. Entonces, si vamos a manejar un sistema de estos, no vamos a utilizar los PoE de los grabadores, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cuando nosotros tenemos todo en red, tenemos un switch con las 16 cámaras, ¿sí? Y los grabadores tienen sus puertos LAN en esas cámaras. Hay una configuración que ahorita vamos a ver en el grabador sobre cómo ponerlo como maestro, como esclavo. Se configura cada uno de los grabadores, uno como maestro, otro como esclavo, y empiezan a grabar. Empieza a grabar, perdón, el maestro, el esclavo se queda en stand-by. No está grabando hasta ese momento, se queda en modo de espera. Está trabajando el maestro, tiene sus cámaras, no sé, alguien llega y lo apaga o se va la luz en esa zona, porque no tienen que estar en el mismo lugar. No sé, algo sucede, alguien lo desconecta accidentalmente de la red, etcétera, etcétera. Bueno, cuando eso sucede, entra inmediatamente el esclavo y se enlaza con las cámaras y empieza a grabar. Empiezo a grabar, a grabar, a grabar, a grabar, a grabar. Y ahí tengo mi información. Sigo grabando, sigo grabando. Bueno, ¿qué pasa? No sé, a las 2 horas se dan cuenta que el grabador se apagó, que alguien lo desconectó. Llegan, lo conectan. Y cuando lo conectan, lo que sucede no es que el maestro empiece a grabar y ya, y yo tenga que buscar la información en uno y luego la otra información en el otro, lo que pasó, perdón, el pedazo que falta. No, yo no voy a estar buscando una información aquí y una información allá. Lo que sucede es que cuando el maestro levanta, el NVR esclavo le empieza a enviar la información, le envía la información por red y el grabador llena ese espacio que quedó. Entonces nosotros tenemos en el maestro la información completa y no tengo que estar buscando un evento en uno y otro evento en otro porque, es que ahí fue cuando se apagó, entonces debe estar en el otro. No, todo en el mismo maestro, ¿sí? Entonces eso me permite, bueno, pues darle mayor fiabilidad al sistema y, bueno, pues es una opción muy interesante que le podemos ofrecer a nuestros clientes. ¿Cuándo lo vamos a ofrecer? Bueno, pues cuando el cliente tenga una necesidad de ofrecer un sistema como prueba fallos, porque sea una licitación, que sea un requisito de licitación, de que sabes que tu sistema debe tener por lo menos un sistema a prueba de fallos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque es una auditoría, es un salón de juicio oral, es una zona aduanal, es una zona de alto riesgo donde yo no puedo prescindir de la información. No es como si, bueno, pues es que estaba grabando el patio de mi casa y para cuidar a mis mascotas y pues se perdió la información y no pasa nada, pues una hora no grabó. Hay de necesidades a necesidades, ¿verdad? Como les comentaba, es importante conocer los equipos pues, para saber dónde los voy a ofrecer. Entonces, esta función es muy interesante. vamos a ver aquí cómo la podemos configurar. Aquí pues nosotros tenemos un grabador, tenemos una serie 77, ¿verdad? Esa serie 77 es precisamente la de 32 canales. Bueno, pues entramos a la configuración remota. Nada más hay que ver aquí. Nada más hay que ver aquí porque recuerden que hay algunas opciones que nosotros vamos a tener directamente en el grabador. Aquí podemos ver, pues por ejemplo, como les comentaba, en la serie 77 podemos manejar los servidores NAS, ¿sí? Me indica, bueno, pues el modelo, la versión de firmware, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las cámaras que manejamos, ¿sí? Y puede ser en automático o puede ser manual. Permítanme un segundito nada más aquí. Vamos a ver esta opción. Esta opción la vamos a tener. No, el hotspot lo vamos a tener, una disculpa, lo vamos a tener directamente en el grabador. Es una opción que vamos a configurar directamente en el grabador. Lo tenemos que tener a través de un monitor.
¿sí? Vamos a tener esa opción del grabador y nada más hay que activarlo. Nos va a dar la opción de activarlo como esclavo y el otro va a quedar como maestro. Ahora, yo les comentaba que teníamos que saber cómo manejar lo que viene siendo el throughput del equipo. Bueno, ese throughput, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo puedo yo saber si mi equipo va a ser suficiente o no con la configuración que el cliente me pide? El cliente me pide cámaras a 2 megapíxeles, el cliente me pide cámaras a 3 megapíxeles, a 1 megapíxel. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Bueno, si nosotros tenemos, que vamos a usar un grabador, por ejemplo, uno de 32 canales, una serie 77 de 32 canales, ¿sí? Y el cliente me dice que quiere las 32 cámaras, que las queremos a 2 megapíxeles. Bueno, nosotros agarramos, ¿sí? Agarramos nuestra herramienta, ¿sí? Entramos al calculador de ancho de banda, escogemos NTSC porque es el formato de video que utilizamos en América y agregamos manualmente. ¿Qué vamos a agregar? Pues vamos a agregar cámaras. ¿Cuántas? 32. ¿Qué vamos a calcular? El mainstream, ¿sí? Y me lo piden a 1080 y lo quieren full frame o a cuántos cuadros. Vamos a ponerlo a 20 cuadros, ¿sí? Y me arroja un bitrate recomendado, ¿sí? Hace su cálculo y me dice, lo recomendado para esa resolución a esos cuadros son 4096 kbps. Si yo dejo con los valores recomendados y hacemos el cálculo, sí, me lanza 182.9 megas por segundo. Pero nosotros dijimos que este grabador tenía 160, el de 32 canales. Entonces yo estoy excediendo el throughput que el equipo me ofrece. Ahí yo me quedaría sin recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo tengo dos opciones. Yo puedo bajar el bitrate o puedo bajar los cuadros por segundo. ¿Cómo sé cuándo y qué cuadros por segundo utilizar? Bueno, dependiendo la zona, nosotros estamos acostumbrados a que dice 1080, métele de full frame, o ni siquiera lo configuramos, lo dejamos por default. No siempre necesitamos full frame. En una oficina, por ejemplo, la gente pues anda caminando o está sentada o tiene poco movimiento. Entonces, en un lugar de poco movimiento, pues podemos manejar hasta 8 cuadros. 8 cuadros, 10 cuadros, 12 cuadros como máximo. Si ustedes recuerdan, cuando lo vemos de manera remota, lo manejamos a 6 cuadros. Y si tenemos un internet más o menos decente, pues la imagen no es tan robotizada. Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de oficinas, de talleres, de zonas donde no va a haber objetos que se muevan a gran velocidad. ¿Cuándo voy a usar yo 30 cuadros, 20 cuadros, 25 cuadros? Bueno, pues si mis cámaras van a apuntar a una vialidad, un estacionamiento, no sé, hasta una pista de bicicletas, lugares donde va a haber objetos en movimiento a grandes velocidades. No sé, vehículos a 80 kilómetros por hora más o menos. Si yo voy a tener una zona de trabajo de oficina, bueno, pues yo le puedo meter 10 cuadros a 3 megapíxeles y voy a trabajar perfectamente. ¿De qué manera me afecta esto? Bueno, por ejemplo, vamos a ver aquí 3 megapíxeles, ¿sí? Pero en lugar de meterle tantos cuadros, yo sé que va a ser una oficina, yo le voy a meter 8 cuadros, ¿sí? Lo modifico y lo vamos a copiar a todos los equipos, ¿sí? Si se fijan, yo ya estoy manejando una resolución más alta, pero ahora me da menos consumo. Me da 98.8 megas de 160 que tengo. Aunque la imagen va a ser mejor y la grabación va a tener mejor calidad, voy a poder utilizar mejor un zoom digital, voy a tener más detalle. El consumo es menor, ¿por qué? Pues porque bajé los cuadros por segundo considerablemente. ¿Por qué? Pues porque yo sé que no necesito, porque una persona en una oficina no va a pasar corriendo a 60 kilómetros por hora. O sea, no anda la gente a esa velocidad en una oficina. Simplemente, por ejemplo, la habitación donde estamos teniendo esta conferencia ahorita, pues estamos su servidor y mi compañero sentados, estamos trabajando y tenemos aquí una cámara y yo no voy a poner una cámara aquí a grabarnos a 30 cuadros
¿Por qué? Pues porque prácticamente el movimiento es nulo. Yo puedo poner una cámara de 3 megapíxeles a 6 cuadros y es perfectamente suficiente. Entonces hay que saber hacer estos cálculos porque, porque aparte de que me pega en el consumo de mi grabador, me pega en el consumo de disco duro. Entonces, a pesar de que son muchas bahías las que tenemos en una serie 96, pues también soportan muchas cámaras. Y hay que optimizar estos recursos pues para poder extender el tiempo de grabación y en dado caso reducir los costos al reducir el número de discos duros. Otra forma en la que yo puedo utilizar este valor de 98.8 megas, y es importante recordarlo y mencionarlo, es que este valor es el consumo que yo voy a tener de ancho de banda. Por lo tanto, este valor lo puedo utilizar cuando yo haga un cálculo para un enlace inalámbrico. Así es como se hace. Este valor es el que ustedes le tienen que dar a la persona de redes que les va a recomendar la antena. ¿Sí? Entonces, siguiendo este ejercicio, yo puedo tener la necesidad de que algunas de mis cámaras tengan una menor resolución, pero a mayores cuadros por segundo, o una alta resolución a altos cuadros por segundo, y yo puedo configurar cada una, ¿sí? Tomando en cuenta el valor final para no exceder lo que viene siendo mi procesamiento total. Adicionado a eso, bueno, pues hay que recordar que también todavía falta, por ejemplo, las personas que se van a estar conectando, las funciones, no sé, los videoanálisis, las pantallas que voy a estar manejando, y pues todo eso se va a ver reflejado en el desempeño del equipo. Entonces hay que recordarlo porque ese throughput no es únicamente pues para agregar cámaras, sino para el desempeño del equipo en general. Entonces, recuerden, pues esta herramienta es el Hikvision Tools. Lo pueden encontrar en nuestra página, ¿sí? Lo pueden descargar, es gratuito. Recuerden que podemos ingresar a syscom.com.mx, ponemos nuestro modelo del IBMS 4200, ¿sí? Y ahí rápidamente nosotros podemos, en recursos, podemos encontrar esta herramienta. Pues ¿para qué? Para nuestros proyectos, para nuestros cálculos. Aquí la podemos descargar y bueno, pues entre otras cosas podemos encontrar las demás herramientas que tenemos para todo este tipo de desarrollo. ¿Sí? Entonces, pues ya prácticamente para finalizar, recuerden pues lo que es el Hotspare. Vamos a ver algunas preguntas antes de cerrar este webinar. Sí, vamos a ver qué han estado preguntando. Aquí mi compañero pues ha estado respondiendo las preguntas. Por ejemplo, preguntan por acá, ¿qué modelos son compatibles con el Hotspare? Todos los modelos compatibles con el Hotspare son los equipos de la serie 77 y 96. Por ejemplo, preguntan, ¿el Hikvision Tools está disponible para Mac? No, el Hikvision Tools trabaja únicamente bajo la plataforma de Windows. Ahí sí, es únicamente bajo Windows. Si usted tiene Mac, bueno, pues tendrá que utilizar alguna máquina virtual para emular Windows. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver qué preguntas tenemos. Dice, ¿cómo está eso de que el esclavo no debe estar en el mismo lugar que el maestro? ¿Se refiere al mismo lugar físico o en el mismo segmento de red? Bueno, vamos a recordar un poquito de cómo es una topología de una conexión de red. El equipo no tiene que estar físicamente junto al otro, pero sí en la red. Es decir, yo puedo estar en el quinto piso y el grabador estar ahí, y el otro grabador puede estar en el primer piso, pero siempre y cuando exista conexión de red. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar en la misma red para jalar las cámaras, ¿sí? Entonces, físicamente, pues están, digamos, en el mismo edificio, pero no en el mismo punto. ¿Qué más por acá? Dice, en los sistemas NBR 9600, la cuestión de la grabación es automática. Solo se da formato a todos los discos y ya, o se tiene que hacer una configuración al respecto. Si pretendo ponerle los 16 discos duros con 40 cámaras IP. Bueno,
Como cualquier grabador, todo disco duro debe ser inicializado, ¿sí? Y debe de tener una calendarización de grabación. Debemos de especificar cómo queremos grabar, ¿sí? Si nosotros seguimos el Wizard nos pide pues que le asignemos una contraseña, que asignemos esto, que asignemos lo otro, y nos pide formatear discos duros y nos pide una manera de grabar. Nos dice, vas a grabar por detección de movimiento, por alarma, por evento, grabación continua, ¿sí? Con días festivos, en horario predeterminado, etcétera, etcétera. Todos los grabadores, si seguimos el Wizard, nos piden eso. Si no lo hacemos, si cerramos el Wizard, lo tenemos que hacer manual, pero siempre se tiene que configurar. No podemos obviar esta parte porque si nosotros ponemos los discos duros, prendemos el grabador y ya, pues no va a estar grabando, ¿sí? Todo esto lo tenemos que configurar. ¿Por qué? Pues porque cada sistema es distinto. Habrá zonas donde se trabaje las 24 horas del día y tengan que tener mis cámaras grabando las 24 horas del día. Habrá lugares, por ejemplo una escuela, que trabaje de 8 a 2 de la tarde. ¿Sí? Y yo puedo manejar grabación continua de 8 a 2 y el resto por detección de movimiento, cuando se supone que ya no hay gente. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué es más recomendado, NAS o NVR? Pues es que depende mucho de la necesidad del cliente, ¿verdad? Depende de lo que tú tengas, tú puedes manejar cámaras que soporten NAS y tener la grabación directa en el NAS, o puedes tener la necesidad de manejar entradas y salidas de alarmas que te maneje el NVR, de establecer un audio de 2 vías, ¿sí? O por ejemplo de estar extrayendo la información rápidamente con un USB, o tener una visualización. ¿Por qué no? Pues puedes tener con la serie 77, puedes tener un par de pantallas y tener la visualización. Entonces ello depende, bueno, pues de lo que necesite el cliente. Se puede manejar uno u otro sistema completamente independiente sin ningún problema. Dice, tengo un DS7732 en domicilio 1 y tengo 16 cámaras en domicilio 2 sin NVR. ¿Puedo grabarlo de las 16 cámaras de domicilio 2 en el NVR domicilio 1? Si es así, ¿qué se necesita? El grabador lo puede hacer porque nosotros podemos dar de alta cámaras con un dominio. Es decir, yo puedo subir una cámara a internet y enlazarla al grabador y grabarla. Sí lo puedo hacer. ¿Qué necesito? Bueno, necesito un internet con la capacidad de subida suficiente para enviar el video de 16 cámaras, lo cual sí es bastante complejo para el internet que tenemos normalmente. ¿Por qué? Porque si son cámaras IP, como mínimo vamos a manejar 1 megapíxel, entonces mínimo cada cámara se va a llevar 1 mega de subida. Entonces necesitaríamos un internet de 16 megas de subida para enviar esas 16 cámaras que enlacen el mainstream al grabador y tener una grabación de calidad. Sí se puede hacer, sí, nada más que tenemos que considerar el internet. Siempre que queramos hacer ese tipo de aplicaciones, los equipos cuentan con la tecnología. Ya ello dependerá del internet que estemos utilizando. Ahora vamos a ver una preguntilla más por ahí, una o dos preguntas más. Dice, al momento que el NVR deja de funcionar y el esclavo funciona, ¿no se pierde nada de datos? Pues no, prácticamente no, porque el otro grabador está en stand-by, está solamente en espera. En cuanto se pierde el otro, está mandando un ping, un ping, un ping, un ping, no lo detecta, no hay respuesta, inmediatamente enlaza las cámaras y sigue con la grabación. Puedas tener, no sé, fracciones de segundos que pierdas información, pero es muy, muy mínima la cantidad. Otra pregunta por ahí, vamos a ver, ¿pueden hacer otro ejemplo, perdón, del cálculo de ancho de banda? Claro que sí, con todo gusto. Vamos a observar la pantalla. Vamos a suponer, que ustedes tienen un proyecto de 80 cámaras. Ustedes tienen un proyecto de 80 cámaras y las cámaras van a tener enlace. Aquí no estamos preocupándonos por grabación, nos vamos a preocupar por el enlace. Ustedes quieren hacer
80 cámaras por un enlace y quieren saber qué antenas. Bueno, son 80 cámaras y vamos a manejarlas a 1 megapíxel. ¿Sí? Y lo vamos a manejar a 15 cuadros. Agregamos las 80 cámaras. Calculamos, son 171.5 megas. Esa es la necesidad de transmisión que ustedes van a tener. También es la necesidad de procesamiento en grabadora. Si yo quisiera usar una serie, por ejemplo aquí por el número de cámaras, pues mínimo va a ser una de 128. Y una serie, una 96-128, ¿cuánto dijimos que traía? Trae 320. Quiere decir que sí puede con esas 80 cámaras a 1 megapíxel a 15 cuadros. ¿Sí? Entonces, de esa manera sería. Ahí tenemos el dato del enlace y de procesamiento, y con eso yo sé que no me tengo que ir hasta la de 256. ¿Por qué? Pues porque estoy dentro de mis parámetros. Bueno, yo sé que tienen muchas preguntas. Los invito a que las sigan enviando. Se pueden poner en contacto con su servidor, el ingeniero Leobardo Hernández, el ingeniero Benjamín Ojeda, con el ingeniero Juan Cano. Con gusto les vamos a resolver todas sus dudas. Vamos a seguir aquí un ratito contestando preguntas. Por lo pronto, pues me despido y les agradezco una vez más el tiempo, el haber atendido a este webinar, y les hago la cordial invitación a que asistan a los siguientes webinars que se van a estar impartiendo durante la semana para seguir con esas capacitaciones. Gracias y que tengan un excelente día y una muy buena semana.